Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver algún ejercicio relativamente sencillo dentro de la aplicación de la ley de Ohm. Veremos más adelante algunas propiedades muy interesantes de la ley de Ohm, como la reestructuración de las resistencias o de los diferentes elementos dentro de nuestro circuito, pero por el momento vamos a calcular los elementos principales para de esa manera poder entender el concepto más elemental y después poder avanzar a los casos un poquito más complicados. Bueno, en el primer problema nos dicen lo siguiente. Nos dicen una lámpara que aporta una resistencia de 200 ohmios, es decir, una resistencia de 200 ohmios, se conecta al sistema de la corriente eléctrica clásico de casa, el cual aporta una diferencia de potencial de 220 voltios. Es decir, que el potencial eléctrico o el voltaje son 220 voltios. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. Dibuja un esquema con el circuito que ocurre entre la pared y la lámpara y después determina la intensidad que recorre a través de la lámpara. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos aquí la toma positiva de nuestro enchufe, ¿ok? Esta toma positiva transcurre hasta nuestra lámpara, que sería la que aporta esa resistencia. Esto sería la lámpara, que viene a dar por la toma negativa de nuestro enchufe y se marcha otra vez hacia la pared. De hecho, si os dais cuenta, en los enchufes que tenemos en la pared hay dos agujeros, a los cuales se introducen dos elementos metálicos generalmente, porque el metal conduce muy bien la electricidad. Eso realmente es para que la corriente pueda tanto entrar como salir negativamente, es decir, que los elementos negativos de la corriente puedan entrar y salir, entrando por el polo positivo y saliendo por el negativo. Bueno, pues entonces nos dicen que entre estos dos elementos hay un voltaje de 220 voltios. Si alguna vez escucháis la palabra diferencia de potencial o potencial eléctrico, es exactamente lo mismo que voltaje. Bueno, y ahora nos dicen que la lámpara tiene una resistencia interna de 200 ohmios. Por tanto, vamos a aplicar la ley de Ohm para ver qué podemos calcular. Tendremos, como siempre, voltaje igual a intensidad por resistencia. Y quiero despejar la intensidad porque es lo único que no conozco. Es decir, que la intensidad será el voltaje entre la resistencia. Si ahora aquí sustituimos, tendremos 220 entre 200 y esto me dará 1,1 amperios, que será la corriente o la intensidad que pasará por nuestra lámpara. ¿Ok? Bueno, ahora nos dicen lo siguiente. Esto era el apartado A y ahora nos dan el apartado B. Y nos dicen, supongamos que se desconecta esta lámpara y se conecta un microondas, el cual tiene una resistencia interna de 500 ohmios. Es decir, ahora conectamos un elemento que tiene una resistencia de 500 ohmios. Nos dicen, suponiendo que el voltaje de la casa se mantiene constante, porque realmente así tiene que ser, a no ser que nos digan lo contrario, ya que el voltaje viene suministrado por la red eléctrica y eso no tiene nada que ver con nosotros, por tanto el voltaje sería de nuevo 220 voltios, nos dicen, determina la nueva intensidad de nuestro circuito. Y una cosa que nos dicen muy importante, antes de calcularla, será mayor o menor que la que teníamos antes. Bueno, el circuito sería exactamente el mismo, pero en vez de la lámpara tendríamos el microondas. ¿Vale? Lo ponemos por aquí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, si nos damos cuenta, antes teníamos una resistencia
de 200 ohmios y ahora la tenemos de 500 ohmios. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Que aquí podemos ver, o aquí, según queréis verlo, que cuanto mayor es la resistencia, más pequeño va a tener que ser la intensidad. ¿Por qué? Porque si os fijáis, si mantenemos esta magnitud constante y aumentamos la resistencia, para que un producto de dos elementos se mantenga constante, si yo aumento uno, tendré que disminuir el otro. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo preveo que la intensidad que me va a salir en este segundo apartado va a ser más pequeña que la que voy a obtener en el primero. Y de hecho vamos a calcularlo. Intensidad seguirá siendo voltaje entre resistencia, que esto será 220 entre 500. Y si esto lo calculo, entre 500, me dará 0,44 amperios de corriente. Como hemos previsto, en efecto, tiene sentido. ¿Por qué? Porque al final la resistencia que tiene que superar esa cantidad de voltaje es mayor. Por tanto, digamos que le complica el paso a la corriente. Por tanto, la corriente tiene que ser más pequeña para que pueda pasar por ahí. Porque si no, no podría. ¿Ok? Bueno, nos dicen ahora lo siguiente en el segundo ejercicio. Nos dicen, un sistema eléctrico de voltaje desconocido tiene una resistencia de 1000 ohmios. Es decir, vamos a dibujar nuestro sistema, que siempre es interesante tenerlo. Podemos poner, por ejemplo, aquí la pila. Vamos a ponerla... La vamos a poner al revés, ¿vale? Voy a poner aquí el positivo y aquí el negativo, pero el circuito lo voy a hacer hacia la izquierda, ¿vale? Es decir, esto tal que sí. Aquí me dicen que tengo una resistencia y esto vuelve a conectar con el origen, ¿vale? Aquí tengo una resistencia, aquí tengo un voltaje que no conozco. Como siempre voy de positivo a negativo, es decir, la carga irá en este sentido. En este de aquí arriba no lo hemos dicho, pero la carga también irá, la intensidad irá en ese sentido. Y nos dicen que la resistencia será de 1000 ohmios, ¿vale? Y me dicen, en uno de los lados del circuito colocamos un amperímetro que nos permite medir la intensidad que circula por ese cable. Y llegamos a la conclusión de que la recorre una intensidad de 0,023 amperios. Es decir, yo saco, por ejemplo, aquí un amperímetro, ¿vale? Que el amperímetro lo que me permite medir es básicamente la intensidad que recorre el circuito. Por tanto, me dicen que en este punto mido la intensidad y serán 0,023 amperios. Y la primera pregunta que me hacen es, determina cuál es el voltaje que aporta el suministro de corriente o, en este caso, la pila. Por tanto, tenemos que calcular en el primer apartado cuánto será el voltaje. Bueno, esto sabemos hacerlo perfectamente. ¿Por qué? Porque el voltaje nos vendrá determinado de nuevo por la ley de Ohm que tenemos aquí arriba. Es decir, voltaje igual a intensidad por resistencia. Es decir, 0,023 por 1000. Y esto serían simplemente, quito 3 ceros, 23 voltios. Este sería el voltaje que estaríamos buscando. ¿Ok? Este es muy sencillo. Voltaje igual a 23 voltios. Bueno, ya nos hacen una pregunta que es más cualitativa que cuantitativa. Es decir, es una pregunta que tenemos que resolver sin realizar ningún tipo de cálculo. Y nos dicen lo siguiente. Si midiésemos con el amperímetro después de la resistencia en lugar de antes de la resistencia, ¿mediríamos el mismo voltaje? ¿Mediríamos otro? Si midiésemos otro, ¿sería mayor? ¿Sería menor? Esta es la pregunta que nos hacen. Entonces, esta pregunta, como os acabo de comentar, no es necesario que hagamos ningún cálculo. Podremos hacerlo después cuando hayamos deducido
cuál es la respuesta correcta, pero conceptualmente no es necesario realizar ningún cálculo. Entonces, la pregunta que nos hacen es la siguiente. Yo supongo que tengo un flujo constante de electrones a lo largo de mi circuito y que cuando llego aquí mido ese flujo de electrones. Es decir, a mí me están pasando tal cantidad de electrones. Por tanto, una vez yo he medido el flujo de cantidad de electrones que tengo en este sitio, lo que va a ocurrir es que esto va a seguir la trayectoria natural de mi circuito. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando lleguemos a este punto, justo al principio de la resistencia, los electrones van a tener que ir pasando la resistencia poco a poco. De hecho, es lo que hemos visto antes. Cuanto mayor sea la resistencia, más pequeña será la intensidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso el circuito ya lo sabe. Es decir, la propia pila que tenemos aquí ya dispensa con mayor o menor velocidad la cantidad de electrones en relación con la resistencia que tenemos aquí. Es decir, que los electrones por esta parte se mueven a la misma velocidad que a la que se moverían por esta parte del circuito. ¿De acuerdo? Porque si no, ¿qué es lo que ocurriría? Que en un lado tendríamos muchísimo más tránsito de electrones que en otro, y entonces el problema sería que aquí se nos formaría una acumulación o una falta de electrones que no tendría ningún sentido. ¿Vale? Entonces, en resumidas cuentas, ¿eso qué significa? Que si el caudal que tenemos de electrones en un lado de la resistencia y en el otro es exactamente el mismo, al final la intensidad que circule por aquí abajo y la intensidad que circule por aquí arriba va a ser estrictamente la misma. ¿Ok? Y si no, podéis comprobarlo. Si le damos la vuelta a la pila y ponemos el polo positivo arriba y el negativo abajo, ¿vale? Cambiaría el sentido de la corriente, eso es cierto, pero sin embargo, en esta zona de aquí arriba mediríamos exactamente la misma intensidad que la que mediríamos en esta zona de aquí abajo. ¿Ok? Es decir, al final, sí que es verdad que en este caso práctico nos cambiaría el sentido de la corriente si le cambiamos el sentido a la pila, pero la conclusión va a ser que la intensidad por un lado y por el otro es exactamente la misma. Además, si os dais cuenta, la única herramienta que tenemos para calcular las intensidades es la ley de Ohm, es decir, voltaje igual a intensidad por resistencia. Aquí en ningún momento nos especifica tramo libre de resistencia, tramo anterior, tramo posterior, ni nada por el estilo. Entonces nos tenemos que quedar con las herramientas que tenemos, que al final es lo que nos va a permitir calcular los diferentes elementos del sistema. Ya habéis visto, chicos, que aquí tenemos unos cuantos problemas relativamente sencillos de calcular, no son muy complicados, pero son muy importantes que los tengamos en cuenta a la hora de ir viendo poco a poco la introducción dentro de los sistemas electrónicos o dentro del planteamiento de la ley de Ohm, porque posteriormente veremos unos sistemas que serán bastante más complicados que estos, y si no hemos entendido estos elementos fundamentales, será mucho más complicado que entendamos los que nos vienen después. Como siempre os digo, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádnosla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.